Muy buenas tardes a la audiencia de la Red Herbol en Bolivia. A partir de este momento, las emisoras afiliadas y aliadas de la Red Herbol inician la transmisión en directo de El Ánfora, edición 2025, y con miras a las elecciones generales del próximo 17 de agosto de este año 2025. Esta noche contamos con la presencia del candidato a la presidencia del país por la Alianza Libertad y Progreso ADN, el ingeniero Pavel Antonio Aracena. El ingeniero Aracena nos ha enviado un resumen de su currículum que dice: el ingeniero Pavel tiene 55 años, es ingeniero civil, cuya especialidad en ingeniería de proyectos refleja su compromiso con la construcción y el desarrollo del país. Su perfil no es el típico de un político consumado. Al contrario, es un ciudadano comprometido y que ha dedicado su vida a escuchar y entender las necesidades de su pueblo. Divorciado y padre de 3 hijos, su vida familiar le ha enseñado la importancia de la unidad y el amor, valores que defiende con fervor. Su experiencia personal le ha permitido conectar con las carencias y frustraciones de los bolivianos, ya que ha recorrido todas las regiones del país, desde las montañas altiplánicas hasta las llanuras tropicales, desde la exuberante Amazonía hasta el candente Chaco boliviano. En cada paso ha recopilado frustraciones y necesidades de los ciudadanos, convirtiéndose en testigo directo de la dura realidad y estancamiento en que se sumieron millones de bolivianos dentro de un sistema socialista. Este es un resumen de su hoja de vida, ingeniero. Le agradecemos su presencia en esta emisión del Ánfora. Como sabemos, usted ha reemplazado recientemente al señor José Paulo Rodríguez Foster en la candidatura y por tanto está prácticamente comenzando su campaña, aunque lo vimos ya en redes sociales también, ¿no? Le agradecemos por estar acá. Bienvenido al programa El Ánfora de la Red Herbol. Ay, muchísimas gracias, soy yo el agradecido. Nunca pensé estar sentado en Herbol. Gracias. Ajá. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que es más bien aclaratoria. ¿Puede decirnos cuáles son las bases ideológicas de la Alianza Libertad y Progreso en las que se apoya para conseguir la presidencia del país? Primero, Tiene 3 minutos. gracias. Primero que nada, nos declaramos antisocialistas. Creemos que 20 años de socialismo ha dañado el país. No me voy a extender más en eso. Y sobre todo, nuestras bases son orden, paz y trabajo. Vamos a trabajar y estamos trabajando en esa propuesta. Soy ingeniero, sí, siempre me sobra tiempo para hablar. No hay problema. Cuando dice orden, paz y trabajo, está recuperando Sí. el eslogan que tenía el gobierno. Revalorizando los 3 pilares del ADN. Ajá, pero era cuando Hugo Banzer era Sí. dictador de este país. No. Fue cuando Carlos Valdés, el que hizo los estatutos del ADN, incluyó la frase. Antes decían orden, nunca lo juntaron, está en los libros, nunca lo juntaron. Antes hablaban primero orden, paz, esa era después decían paz y trabajo. Y el doctor Carlos Valdés fue el que lo juntó en los estatutos. Ajá, bueno, usted es de la línea ideológica de los libertarios, al estilo del presidente de Argentina, Javier Milei. No, primero yo quiero señalar, no podemos comparar a Bolivia con Argentina. Y libertarios hay como 10 fases, 10 tipos de libertarios, hay radicales, hay. Nosotros propugnamos la libertad económica, es decir, dejar y apoyar que la gente pueda liberarse y pueda producir económicamente a su manera. Y bueno, ya nos adentramos en eso. Nuestro modelo es ser un articulador armónico de todos los modelos económicos que viven y conviven en el país. Bien, ahora sí voy a ceder la palabra a Germán Molina con la primera pregunta en este primer bloque de economía. Gracias. Va a ser puntual para tener más tiempo para nuestro candidato para que nos haga las respuestas. La primera pregunta. ¿El sistema capitalista de mercado sustituyendo o complementando al gobierno? Y
¿Cómo va a resolver la falta de dólares y combustible? Ya. Rapidito, nosotros hemos hecho un análisis de cuáles son los problemas y el diagnóstico de lo que le pasa al país. Y hemos hecho 16 encuestas de profundidad para saber qué es lo que siente y piensa el boliviano, porque todo el mundo habla a nombre del pueblo sin saber qué es lo que quiere el pueblo. Y en base a ese análisis, una vez que ya teníamos como la radiografía, teníamos que encontrar un modelo para hacer el diagnóstico. Y hemos encontrado en la frase de René Zabaleta Mercado, Sociedad Abigarrada, el modelo para describir por qué somos un país tan complejo. Encontramos 18 variables que nos hacen una sociedad extremadamente compleja. Es por eso que no nos podemos definir a Bolivia como un sistema o de derecha o de izquierda, porque en la esencia de nuestro país conviven sectores sociales y sectores económicos que tienen arraigada en su ADN labores de izquierda y en su ADN labores de derecha. Entonces, lo que nos ha hecho daño estos últimos 20, 30 años ha sido que hay un gobierno que quiere jalar para un lado o, como esta última época, jalar para la izquierda, y eso nos está dañando. Nuestra propuesta es ponernos atrás de todos los que producen en este país y empujarlos, ayudarlos, vuelvo a repetir una palabra que la usamos mucho, articulador, armónico de todos los modelos que ya existen en este país. Y me decía lo de los dólares, a ver si me da el tiempo. Esto se arregla con dinero y todos los otros candidatos han propuesto mentiras, exageraciones. La única forma de conseguir dinero ahora es haciendo compra-venta futuro de dos recursos estratégicos que tenemos, el litio y las tierras raras. Entonces, eso no es una propuesta rara y no es una propuesta fuera de lugar. Este gobierno, ha recibido 59 propuestas de empresas extranjeras para el litio en las licitaciones. De esas 59 empresas, 14 empresas le propusieron a este gobierno la compra a futuro de litio. El gobierno no aceptó, que con más tiempito les explico por qué, y luego ha recibido 2 propuestas para compra a futuro de tierras raras. Es decir, te pago ahorita y vamos. Entonces, no hay otra forma para conseguir los dólares y para pagar el combustible. El combustible no nos quiere vender. Este gobierno ha perdido la imagen. Donde va nadie le quiere vender. Porque si tuviese una buena imagen, sobre todo de honestidad, este gobierno tendría dónde comprar. Explicar lo el proceso de las tierras raras y de la venta del litio es un poquito más largo. Si me dan en otra pregunta, les explico el tema. Perfecto. Jenny, ¿tu pregunta o...? Si quiero volverle entonces, de su respuesta, puedo deducir que están proponiendo que no van a sustituir al Estado, sino van a ser complemento el Estado al mercado. Sí. Gracias. Jenny, ahora sí, tu pregunta. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo quisiera saber cuál será su estrategia respecto a estos dos grupos de mucho poder económico en el país, las cooperativas mineras, principalmente auríferas, y la agroindustria. La agroindustria. Perfecto. He viajado por todos los sectores cooperativos del país, he realizado varias labores de ingeniería en el área minera del país y he tenido la suerte de conocer desde adentro cómo vive un cooperativista, sus intenciones, su forma de pensar, su forma de analizar, su forma de ver el país. Evidentemente, por eso decía que somos antisocialistas. 20 años también les ha hecho daño, porque 20 años los ha vuelto a poner en crisis cuando han tenido buenas épocas. Entonces, el sector cooperativo tiene varios problemas y nosotros estamos para apoyar al sector cooperativo. Y ahí va el tema más importante que después lo hablaremos, el tema del medio ambiente, porque apoyarlos significa que ellos vuelvan a reconducir las prácticas de respeto al medio ambiente. Entonces, necesitan ellos, por ejemplo, el tema de las cooperativas de oro, se quedan sin liquidez cada vez que producen y se lo gastan y vuelven a buscar dineros muy caros para ellos. Entonces, nosotros queremos habilitar bolsas de valores, micro bolsas de valores, para que ellos aprendan a buscar el dinero, pero de una forma formal. La generación económica no se va a lograr si no formalizamos a todos los
a todos los actores económicos de nuestro país. Es por eso que para nosotros es primordial darle las herramientas para que primero se formalice y segundo pueda hacer políticas de respeto al medio ambiente. Es posible y tenemos los planes. Segundo, el tema agroindustrial. Si los seguimos maltratando a los productores agroindustriales del Oriente, no vamos a conseguir nada. No pueden ser, nadie, ningún sector puede cargar con los errores del gobierno. Por eso decimos que nos vamos a poner atrás para apoyarlos. Germán, tu pregunta. La segunda pregunta. En el segundo programa económico que está en la Corte, en base a eso van mis preguntas, y está en el pilar 9, enjuiciar a los responsables de la crisis y la corrupción. Entonces, mi pregunta va, ¿cuándo y cómo se va a identificar las políticas económicas perjudiciales? ¿Tiene ya un procedimiento, un método, o eso lo van a estudiar hacia adelante? A ver, todo está mal. ¿Y saben qué es lo peor? Sentimos y lo vivimos que todo está mal. Todo lo que han hecho estos últimos gobiernos lo han hecho mal. No hay una sola empresa que tenga utilidades. Se confunden en el gobierno diciendo esta empresa rinde cuando solo tiene un flujo, pero no tiene utilidad. Entonces, y lo más grave es que no sabemos qué tan mal estamos, porque todo es mentira. Todos son datos inflados, todos son datos cocinados para tratar de hacer ver el menor daño posible. Entonces ensotros creemos, por ejemplo, que lo primero que no vamos a hacer es ni privatizar, ni entregar nuestras empresas en acciones, ni nada. Nuestra fórmula para reemplazar lo que está mal es hacer alianzas estratégicas. La ley 466 nos permite hacer alianzas estratégicas en el artículo 8. ¿Qué significa? Entregar, buscar aliados estratégicos que quieran operar nuestras empresas. Son 170 empresas más o menos que han construido y ninguna funciona, ninguna. Entonces, buscar aliados estratégicos y darles la opción de que no paguen de 3 a 5 años impuestos. Eso es atractivo para esa gente. Pero eso no va a funcionar si a los inversionistas no preparamos el camino para que vengan inversionistas. Todos los candidatos dicen, no, voy a traer inversiones. En este momento nadie quiere venir a este país a invertir. Entonces nosotros estamos decididos a preparar el país para la llegada de inversiones. Eso toma tiempo. La población boliviana está desesperada de que le solucione dos problemas, la escasez de dólares y combustibles. Y este tema es de tiempo. Entonces, cuando se posesione el 8 de noviembre de este año como presidente elegido, la población va a esperar. Y si no se responde en los próximos días, generaría convulsión social. Entonces, vuelvo a repreguntar, ¿cómo se va a identificar las políticas? ¿Es prioritario o primero se va a ejecutar la parte de coyuntura de resolver los temas inmediatamente para que tenga credibilidad la gestión? Excelente la pregunta y no me faltó tiempo. Son dos cosas paralelas. Salir de la crisis y avanzar con el modelo económico que estamos proponiendo, que es muy sencillo. Y para salir de la crisis, vuelvo a repetir, es la venta a futuro del litio y de las tierras raras. Nosotros necesitamos, y lo tenemos bien calculado, en 90 días juntar 6.000 millones de dólares, porque el 8 de noviembre no nos van a dejar sin plata para pagar los impuestos. No va a haber plata. Entonces nosotros vamos a hacer referendos departamentales en Oruro, en Potosí y en Santa Cruz para que nos autoricen a vender el litio y las tierras raras de manera rápida. Hemos hecho sondeos. Vamos a entregar el litio y las tierras raras en función a la decisión de los pueblos, no a decisión del gobierno, una cosa transparente. Bueno, no me quiero pasar el tiempo, pero me gustaría terminar después. Perfecto. Jenny, tu pregunta, tu segunda pregunta. Muchas gracias. Me voy a salir un poco del tema o quizás entre más profundamente en el tema, no sé. ¿Cuáles son las 3 principales metas económicas de su propuesta de desarrollo en todo el periodo y qué papel juega la naturaleza en ellas? Tenemos que salir de la crisis y vamos a tener que vender, nosotros decimos, las joyas de la abuela. Un poquito de litio, el 3% de nuestras reservas de litio,
y un 2% de nuestras reservas de tierras raras a venta futuro, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo para salir de la crisis es conseguir en 90 días los 6.000 millones de dólares, porque tenemos que pagar aguinaldos y tenemos que empezar el año escolar y todo lo que se viene encima y estabilizar el dólar. Entonces, el dólar, yo me sorprendo viendo a los candidatos hablando de que el dólar va a costar 8 pesos. Nadie sabe. Yo creo que los economistas serios, ningún economista serio se arriesga a apostar a decir, no, el dólar con nosotros va a ser 8 bolivianos, y peor aún, que el diésel va a costar 5 bolivianos. O sea, no estamos hablándole con la verdad al pueblo, no le estamos diciendo la realidad, los estamos engañando. Nosotros no sabemos. El dólar no va a volver nunca más a 7 bolivianos y el combustible nunca más va a volver a los 3 bolivianos. Entonces nuestros objetivos son conseguir 6.000 millones de dólares, estabilizar el dólar y conseguir el combustible. Bien, Germán, tienes una pregunta, la tercera. Sí, la tercera. Me voy a ir a La naturaleza tenía... Ordenémonos. ¿Quieres hacer una repregunta, Jenny? En realidad no me ha respondido simplemente, o sea, respondí muy parcialmente, porque la pregunta era, en este plan de desarrollo, ¿qué rol jugaba la naturaleza? Pero se ha olvidado. No, pero... Sintomático. Pero... Puede responder. Licenciada, ¿verdad? Licenciada, yo he hecho los primeros 4 manifiestos ambientales de la historia de este país. Para mí la naturaleza es demasiado importante. Pero tiene un juego importante, ¿por qué? Porque de la naturaleza nuestros recursos van a salir del litio y las tierras raras. Entonces, eso tiene que ser hecho con responsabilidad. ¿Y por qué nos jugamos a respetar la naturaleza, el medio ambiente? Porque en los contratos internacionales de compra futuro hay las cláusulas de respeto al medio ambiente. Entonces, estamos jugados y decididos a que no le vamos a causar daño al medio ambiente. Y es nuestro compromiso la participación activa de entidades como el IDEMA y las otras entidades a la supervisión. No nos vamos a arriesgar a dañar más el medio ambiente. ¿Está respondida la pregunta? Pasamos a la pregunta de Germán. En el pilar 8, reforzar la autonomía. Hay varias preguntas, pero me voy a concentrar en una principal. Está ahí mi pregunta: ¿aumentará la asignación tributaria al municipio donde se realiza la actividad, señora? Esa, en el programa de gobierno del que es usted candidato. ¿Y qué va a suceder entonces con relación al enorme monto de la deuda externa? Si se va a quedar, como es la idea, creo, en los municipios donde se recauda para que se gaste, ¿y quién va a pagar la deuda? Si hay esa relación de distribución que efectivamente no va comprendiendo a nivel nacional, que sin gran elevado porcentaje lo tiene a nivel central, es porque la responsabilidad a nivel central a través del TGN es responsable de la fe del Estado de honrar sus obligaciones. Entonces, si se transfiere estos recursos de esa forma, quedaría ese vacío de cómo se respondería. Gracias. Es bien interesante lo que ha pasado con la economía nuestra y va a ser más interesante con lo que va a pasar. Cuando no se roba, y les voy a explicar por qué, la corrupción no tiene incidencia en el detalle, tiene incidencia en la imagen, porque las empresas cuando sienten un gobierno, los inversionistas sienten un gobierno honrado, no le roban a un país, vienen a la relación gana-gana. Entonces, nosotros evidentemente estamos decididos a aumentar la participación de todos los municipios productores y también estamos decididos a la conformación de los fondos solidarios que hasta ahora no se han hecho. Entonces, vamos a tener que asumir como gobierno central las maneras para pagar la deuda externa. No vamos a negarnos a pagar ni a cargarlos. Los municipios ya están demasiado castigados. Entonces, nosotros tenemos que tenemos las formas, tenemos el sistema para conseguir fondos y pagar la deuda. Hay muchas cosas, ¿no? Hay países a los que les debemos. Ha salido recién nomás ese estudio, las deudas a China, por ejemplo, las deudas al BID y a la CAF. Y eso sí podemos renegociar en conseguir plazos más largos y también podemos renegociar el pago de la deuda en cosas que producimos. ¿Quieres hacer una aclaración, una pregunta?
Desde el inicio de la República en Bolivia, de segunda, debemos empezar con deuda. Debemos a las tropas libertarias. Y todo el periodo así con deuda. Entonces, para mí me parece riesgoso que se esté planteando del monto que se tiene asignado, que además la recaudación tributaria respecto al total de gastos apenas el 50% cubre. Por eso se recusa al endeudamiento externo. Y de ese 50% todavía restar más, habría ese riesgo que se presentaría. Entonces, al plantear esta situación, debería buscarse una forma de ampliar la base tributaria que están exentas, por ejemplo, cooperativistas mineros, cocaleros y el sector gremial. Porque en la ley 843, aprobada el 86, transitoriamente se planteó mediante un decreto de que era excepción de estos regímenes especiales. En la misma ley no está prevista esto. Entonces, en ese sentido, ¿está proponiendo una reforma tributaria? Es que evidentemente hay que ampliar la base tributaria, pero son temas sociales muy delicados que nadie quiere mencionar, y los temas delicados los tenemos que encarar en base a referendos. Que sea el pueblo que decida, para que los obliguemos a cumplir a dos sectores que son complicados. Del tema del Chapare, si me permiten, nosotros vamos a hacer un referéndum nacional para que todo Bolivia defina la cuestión Chapare, porque siguen siendo una republiqueta. Entonces, Bolivia siempre ha nacido con deuda y vamos a seguir teniendo la deuda, solo que ahora tenemos que manejarla de una manera hábil, una manera inteligente, sin mandarnos hacia un lado ni al otro, negociar. Cuando digo negociar, me refiero a no pelearnos ni con los de este lado ni con los del otro lado. Ampliar la base tributaria es administrar nuestra pobreza. Nosotros estamos presentando proyectos como la inversión de la cirúrgica más grande del mundo a ser instalada en el Mutún, la que están haciendo ahorita este gobierno, encima que han tardado 15 años en ejecutarla y hasta ahora no funciona. Nosotros hemos hecho análisis y podemos instalar con inversión extranjera una cirúrgica hasta de 25 millones de toneladas, que es lo que puede soportar el Mutún. Tenemos las reservas de hierro más grandes del mundo. Se ha puesto de moda estos meses hablar de las tierras raras. En Santa Cruz tenemos las mejores tierras raras que puede haber en Sudamérica, que se ha vuelto un mineral estratégico a nivel internacional. Entonces, nuestra idea no es administrar la pobreza, nuestra idea es generar riqueza haciendo estos proyectos de impacto grande. Bien, ingeniero, una consulta. Usted dice que en los primeros días de su gobierno va a conseguir 6.000 millones de dólares. ¿Puede decirnos si eso va a ser con un préstamo del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, de alguna entidad? ¿De dónde va a conseguir? No, es lo que les decía. Ninguna entidad nos va a prestar en menos de 18 meses dinero. El FMI tarda 18 meses, está en su reglamento. El BID, la CAF, ninguna hace menos de 18 meses. Y un candidato habla de los bonos de carbono, que es otra mentira. El proceso más rápido de la emisión del pago de bonos de carbono son 24 meses. Es más, otro candidato dice, voy a emitir bonos de litio. El presidente los últimos 3 años ha hecho aprobar en el presupuesto sus famosos bonos y no ha podido vender ni un millón de dólares, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es sencilla. Hay empresas que han demostrado a este gobierno su intención de hacer compra a futuro de litio y de tierras raras. Entonces, esas empresas están en condiciones de adelantar dinero para que salgamos de la crisis. O sea, eso es real, eso es factible. Entonces, me van a preguntar, pero está charlado, hay corrupción, hay coima. No, le vamos a preguntar a Potosí en un referéndum que será realizado a los 15 días de nuestra posición. Deciden que vendamos el litio de Uyuni en venta a futuro inmediatamente y le vamos a mostrar los contratos, las propuestas y que sea el pueblo de Potosí. Por eso decimos el litio, decisión del pueblo potosino. El litio, decisión del pueblo orureño, que decida Oruro si vendemos el litio que hay en Coipasa. Esta vez, para salir de la crisis, vamos a tener que pedir que Oruro, Potosí, Santa Cruz se pongan el país al hombro. No hay otra forma.
no van a llegar los préstamos, no, y si no conseguimos el dinero, va a ser lo que dijo la licenciada, una eclosión social, problemas, y no va a haber gobierno que aguante. Entonces le vamos a pedir a Santa Cruz en un referéndum departamental que nos autorice a vender las tierras raras inmediatamente. Los contratos, por suerte, son minerales estratégicos en los 3 lugares y no tenemos ninguna duda de mirarle al pueblo y decirle, podemos hacerlo, es serio, es concreto y sobre todo es factible. Bien, tenemos que ir a la primera pausa de El Ánfora, este día lunes 30 de junio del 2025, en el que estamos conversando con el candidato a la presidencia, Pavel Antonio Aracena Vargas, candidato por la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista. Enseguida volvemos. Bien, seguimos aquí en El Ánfora con el candidato invitado, candidato a la presidencia por la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista, Pavel Antonio Aracena Vargas. Pasamos ahora al bloque de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas. Me falta una pregunta. ¿Te falta una pregunta a ti? Ya, Daniel, completa. terminamos de cerrar el bloque de economía, entonces, Es bien tu pregunta, completo. Germán. En el programa señalan idea fuerza 2, abandonar la economía estatista. Entonces mi pregunta directa es, ¿cómo la piensan realizar? Eso tiene que ser una forma gradualista. No podemos entrar el 8 de noviembre y decir el 9 murió la economía estatista. Eso no es bueno y no es real, tampoco es factible. Eso no es transparente, eso no es decirle la verdad a la gente. Nosotros vamos a respetar el trabajo de las personas, las industrias. Se ha construido demasiado por el gobierno y no solo se ha construido, se lo ha hecho mal. Se han hecho una planta de computadoras, Kipu, que imagínense, irse a pelear con Samsung, LG, con las empresas, es una cosa estúpida. Se han hecho una planta de harina de yuca en un lugar donde no hay yuca. Se han hecho plantas de aceite en lugares donde no había la materia prima. Entonces, se han cometido unas aberraciones en la ingeniería de proyectos. Dios mío, que ojalá algún día esas gentes puedan pagar caro lo que hicieron por el país solo por cobrar comisiones. Entonces, lo nuestro no me gusta la palabra gradualista, pero tiene que ir en el paso sin desamparar a los más débiles, porque es bonito decir, yo voy a venir, voy a hacer un ajuste cambiario, un ajuste fiscal, y hacerle pagar al pueblo. Nuestra propuesta no es generar sufrimiento al pueblo, nuestra propuesta es vender las joyas de la abuela, salir de la crisis y ponernos a trabajar para que alcancemos la libertad económica. Y la libertad económica tampoco va a ser radical, porque vuelvo a repetirles, bendito Dios, cuando René Zabaleta Mercado se le ocurrió decir que éramos una sociedad abigarrada. Todo el mundo habla del concepto de sociedad abigarrada, pero nosotros con nuestro equipo le hemos dado vida al determinar 18 variables por las que los bolivianos somos complejos. Con esa complejidad, este país no soporta declararse ni de un lado ni del otro de entrada. Tenemos que entender la complejidad, lo hemos vivido, lo hemos sentido al pueblo. No me lo han armado el programa. Ha sido un programa caminado, mirando. Vivimos en tiempos históricos diferentes, mientras nuestras comunidades en el occidente están viviendo con reglas de la época de la colonia, en el oriente están viviendo con reglas de la época de la economía de mercado. Vivimos con diferentes relaciones sociales verticales y transversales. Vivimos en diferentes espacios geográficos. ¿Qué instrumento van a utilizar para realizar esta labor de abandonar la economía estatista? Tenemos un minuto ahora, Pavel. Es que el instrumento es prepararlo al país, es capacitarlo. No hay un instrumento que así vamos a hacer esto. Estamos diciendo, las 170 empresas mal construidas por este gobierno. ¿No sería el presupuesto público? Perdón, vamos a dejar que termine de responder y después vamos a el tiempo. Es que a ver, básicamente, todo va a salir con el dinero que genera el gobierno. No hay más. O sea, no entendía la pregunta, pero ahora sí, evidentemente es el presupuesto. Alguien tiene que poner la plata, pero la plata no va a ser sacando del bolsillo o del sustento de la gente más débil. Va a ser de lo que consigamos vender.
Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar al bloque de medio ambiente y asuntos indígenas. Y la pregunta, 1 minuto, Jenny. Muchas gracias. Usted dice que ha sido uno de los primeros, o el primero, dijo, en hacer manifiestos ambientales y por lo tanto debe saber que estos instrumentos en general en el país no tienen gran fuerza, ¿no es cierto? De lo contrario, no tendríamos ya en la actualidad varias zonas, ¿no?, de sacrificio ambiental en lugares donde obviamente se han hecho muchos, qué sé yo, manifiestos y además han sido financiados por el Banco Mundial, por la CAF, por todos aquellos en los que usted acaba de decir tiene mucha confianza y por lo tanto se van a hacer las cosas bien. Bueno, con relación a eso, quisiera preguntarle el tema del achicamiento del Estado. Ustedes plantean en todo lado, en cada párrafo casi de su propuesta programática es el tema del achicamiento del Estado. Entonces, en este Estado tan pequeño que ustedes proponen, ¿me podría decir dónde va a quedar la gestión ambiental y todas sus responsabilidades que son inmensas y cuánto porcentaje del presupuesto nacional le van a asignar? Gracias. 3 minutos. Gracias. Es que nosotros proponemos achicar el Estado, pero no ahorita, no este año que viene. Es un tema que tiene sus procesos y tenemos que capacitar. Muchas de las zonas, usted sabe igual que yo, que han sido dañadas, no ha sido porque hayan estado mal las leyes ni los reglamentos, ha sido por la corrupción, porque se han aprobado licencias que nunca debían haberse aprobado y se ha permitido hacer desmanes ambientales por corrupción, por tapar. Entonces, nosotros pensamos, primero que nada, que evidentemente el Estado tiene que achicarse, seguro que sí. Pero segundo, la cosa segunda más importante es dejar bien instituido un ministerio que le estamos llamando el Ministerio de la Libertad Económica, con uno de sus brazos más fuertes, el Viceministerio de Medio Ambiente, pero el Viceministerio de Medio Ambiente efectivo y operativo, no el discurso que todos estamos acostumbrados a hacer. Entonces, cuando presentamos una propuesta para hacer licencias ambientales, los pagos eran ridículos, siempre el medio ambiente era como una cosa que no valía la pena o como nosotros creemos y estamos seguros y nuestro compromiso es de delegar el 3% de nuestro presupuesto a la recuperación y remediación ambiental, 3% de nuestro presupuesto. Puede ser poco ahorita, pero de golpe vamos a empezar bien. Perfecto. ¿Tienes otra pregunta, Jenny? Sí, tengo otra pregunta. Adelante. Señalan que evaluarán el desempeño de las autonomías indígenas. Y me ha llamado la atención, francamente, y ¿será que puede explicarnos, por favor, a qué responde esta decisión y cuáles van a ser las consecuencias en caso de que la respuesta no les satisfaga? No. Pero reevaluar no siempre está orientado a castigar. El concepto de reevaluación, las autonomías no siempre es reevaluar, porque necesitan ayuda, necesitan apoyo, porque no dice que vamos a reevaluar para castigarles ni para cortarles nada. ¿Ya? ¿Me entiende? O sea, ¿vamos a reevaluar? Sí. No solo eso, también muchas cosas vamos a reevaluar. Pero esa reevaluación, ¿qué va a implicar en las autonomías indígenas? Nosotros estamos seguros que así como tenemos que facilitar la llegada de inversiones al país, tenemos que facilitar lo mismo a ellos en la obtención de energía. El gran problema de ellos es la energía, el agua, las comunicaciones, el internet. Tenemos un plan muy agresivo para dotar internet satelital y la parte más importante de las autonomías indígenas, la educación. Cada año hemos estado perdiendo entre 5,000 y 6,000 becas. Este gobierno no hace nada, se pierden, llegan las invitaciones y se pierden. Es nuestro compromiso con las autonomías indígenas, la mitad de las becas que llegan a este país, utilizarlas en ellos. Entonces, es nuestro compromiso. Podemos ser un partido de derecha. Eso no significa que nos vamos a aprovechar y vamos a abandonar a las autonomías indígenas. Son parte importante de nuestro país. Y el que les habla personalmente es un hombre nacido en Chayapata, mi mamá de Yayagua.
no le voy a fallar personalmente, ¿no? Y estoy seguro que no podemos caminar ni ofrecer radicalismos de ningún tipo. Solo podemos ofrecer la verdad y lo que vamos a poder hacer. Germán, ¿tienes la pregunta sobre medio ambiente? ¿Cuántas preguntas no va a hacer? Si quieres, Jenny, pero si tienes tú una, alternaremos. Ya, de acuerdo. Va a la idea fuerzas de forma del Estado, ¿no? Va a ser, ¿van a pensar ser mediante una asamblea constituyente o una modificación parcial? A ver, cuando se presenta el plan de gobierno, se lo presenta de una forma de cuál es el objetivo final. Nosotros pensamos que la composición de la próxima asamblea legislativa va a ser muy, muy compleja. No va a haber fuerzas que lideren la asamblea legislativa y también va a ser más complicado aún hacer una asamblea constituyente. Lo que no significa que no vamos a dejar de intentarlo, porque a los candidatos van de mesa en mesa diciendo yo voy a hacer asamblea constituyente, voy a hacer esto, y le mienten al país. Nosotros somos serios, estamos siendo concretos. Vamos a intentar y vamos a presentar nuestras propuestas para una asamblea constituyente. No dependerá del próximo gobierno la constitución de la asamblea. Adelante. En la constitución vigente denomina economía plural y abarca todos los tipos de economía, ¿no? Economía privada, estatal, cooperativista y comunitaria. Y la actual administración en estos 20 años le ha dedicado todo el presupuesto casi a lo que denomina economía social comunitaria y dejó de lado al resto. Entonces, no sé si han pensado que pueden hacer uso de ese mismo artículo y reorientar las políticas, obviamente ahora facilitar el sector privado. Es que no se trata tampoco en nuestro objetivo de facilitar al sector privado. Nuestro objetivo es salir de la crisis rápida, como sea, rápidamente, y orientar y preparar al país para la llegada de inversión, sin dañar a los sectores débiles. Entonces, nosotros no vamos a reorientar el artículo de economía plural a aprovecharnos lo que está mal y lo que ha dejado mal. Bien, ahora sí tu pregunta, Jenny. Mis dos, no, bueno. Tus dos preguntas. Muchas gracias. En su gobierno se cumplirán los compromisos internacionales. Me gustaría que si la respuesta es sí un poquito me diga de qué manera, sobre todo los referidos, bueno, a los temas que competen esta sección, cambio climático, biodiversidad y sobre todo el tema de derechos humanos en asuntos ambientales. No sé si usted conoce el Acuerdo Regional de Escazú. Sí, el resumen, pero lamentablemente la imagen de Bolivia está dañada por el incumplimiento de los convenios. Lamentablemente la imagen de Bolivia está dañada porque ha habido gente interesada en llevarnos al lado oscuro del mundo. Nos hemos vuelto, gracias al MAS, amigos de los peores alumnos de la clase, cuando debíamos estar siendo nosotros como eje geográfico, geopolítico aquí, llevándonos bien con todos. Y el cumplimiento la falta de cumplimiento a las palabras nos ha dejado muy, muy complicados. Y peor aún, licenciado, peor aún, se han firmado convenios que no deberían haberse firmado, presionados por cumplir con algunos sectores sociales de la población. Yo les decía, el pueblo en las encuestas decía, queremos un presidente que no sea político. Y yo dije, no soy político, pero el que le habla sí va a cumplir lo que nos están dejando, que no sabemos qué es tampoco. Lo que nos están dejando, vamos a tener que cumplir los acuerdos, porque no va a servir que nosotros estemos diciendo que vamos a abrir Bolivia al mundo y empezar peleándonos con todos los acuerdos que no estemos de acuerdo. Lamentablemente vamos a tener que cumplir. Complementaria a la pregunta, ¿con qué convenios internacionales no está de acuerdo? Disculpe. Uy, ahorita ahí me agarró porque son tantos, pero no sabemos tampoco todos los que están, pero en lo referido a los de medio ambiente, 100%. Incluso el Acuerdo Regional de Escazú.
No tenemos opciones. Bien, ahora puedes hacer la segunda pregunta. Muy bien, muchas gracias. Este grupo. Sí. ¿Cuáles serán las acciones o la estrategia que ustedes van a asumir para evitar los incendios forestales? Usted sabe que, bueno, en la actualidad es algo que nos aqueja a todos, que vulnera los derechos de toda la población boliviana y que además nos sume en una angustia, casi diría en una depresión, todos esos meses que sabemos que arde gran parte del país y que en ese humo va la vida, no solamente de la fauna, de la flora, sino incluso de muchos pueblos indígenas. Uy, realmente esa pregunta le agradezco. Yo he sido asesor de los 2 aviones que han venido a apagar los incendios, pero no era asesor para buscar dinero ni nada de eso. Quería saber cómo funcionaban. Y me encanta la pregunta porque en nuestra propuesta es clara y concreta. Nosotros vamos a crear la unidad de defensa de la naturaleza. Esa unidad va a estar bajo tuición de nuestra Armada Boliviana. A esa unidad le vamos a dotar de 10 hidroaviones cisternas. ¿Por qué le digo 10 aviones y por qué hidroaviones? Cuando han llegado el Jumbo y demás cosas, el avión ruso, su periodo de rotación era de 12 horas. Entonces, no le hacían mella al incendio y hemos botado plata como país. No nos sirve. Entonces, además, hay en Corea, en la India y en China han desarrollado unos sistemas de detección de focos de calor que en 4 segundos el satélite, nosotros encendemos nuestra cocina, en 4 segundos lo tiene el satélite y en otros 3 segundos la central. Esa central va a recibir la ubicación de donde se ha originado el incendio. Entonces, los hidroaviones van a estar estratégicamente ubicados en nuestros ríos de las zonas potencialmente con incendios y esos hidroaviones en 15 minutos van a estar volando dirigiéndose a la zona del incendio. Esa es nuestra defensa contra los incendios forestales. Es radical, es muy radical. No estoy hablándoles de generar leyes, de castigar, no, les vamos a apagar el incendio a todos. Yo sé que no voy a conseguir votos por eso, allá, porque los incendios son causados por todos, por rojos, amarillos, verdes, no importa, todos. Es increíble, usted sabe mejor que yo, licenciada, allá los incendios son causados por todos. Hay que ser radicales. 10 hidroaviones van a apagar cualquier incendio, es decir, que no va a pasar 10 días hasta que se hayan quemado 20 hectáreas. Los hidroaviones son la mejor arma para defender nuestra naturaleza. Ahora, me voy a aprovechar de esto. Me van a decir los bomberos voluntarios. La Armada va a tener la tuición sobre esos hidroaviones y el sistema satelital para batallar los incendios. Y contaremos con la participación de todos los bomberos voluntarios, de todas las asociaciones, para que colaboren. Serán parte activa los bomberos en la lucha contra los incendios. Sí, necesito complementación porque usted me está hablando de una acción física de apagar el fuego, pero ¿y qué pasa con todas las normas que promueven los incendios, que promueven los chaqueos? Y además con todo, usted habla de 10 aviones cuando nosotros sabemos que hay cientos de empresarios que van vía fuego, si no es vía tala, y hay miles de personas que están negociando con la tierra vía incendios. Entonces, usted mismo me responde, licenciada. O sea, modificar esas leyes necesitan participación de la Asamblea Legislativa. Nuestra propuesta es clara. Esta tiene que ser una solución del gobierno. Propondemos la eliminación. Hay lobbies a favor y en contra. Hay ONGs a favor y en contra. Tenemos que ser serios. Yo le estoy dando una solución concreta, física. Me encantó lo que usted dijo, física. Lo demás va a ser para discutir, que lo demás usted sabe mejor que yo, que van a haber cientos de días discutiendo las leyes. Mientras tanto, nosotros vamos a estar apagándole el fuego a todos.
Bien, estamos aquí en el Ánfora, en la red Herbol, en una entrevista con el candidato a la presidencia por la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista, Pavel Antonio Aracena Vargas. Tenemos que ir a una pausa en este momento. Me parece que Germán tiene una pregunta pendiente para el bloque 2, Medio Ambiente y Asuntos Indígenas. Al volver de esta pausa, vamos a volver con esa pregunta para cerrar este bloque. Vamos a los avisos de nuestra emisora, de las emisoras de la red Herbol. Bien, seguimos con el Ánfora aquí en la Fundación Solón, que gentilmente nos ha cedido un salón para esta transmisión. Nos queda una pregunta en el bloque de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas que lo va a formular Germán Molina en este momento. Es un aspecto referido a que en estos 20 años la actual gestión gubernamental ha ido por los interinatos en todas las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo piensa usted encarar? ¿Va a ser por meritocracia? ¿En lo que corresponde por la Asamblea Legislativa se va a ir a poner las ternas? ¿O qué criterios van a utilizar si es que ustedes puedan ganar las elecciones? Gracias por la pregunta, también está bien interesante. Vuelvo a repetirles y quiero decirle a nuestro pueblo, nosotros vamos a ser realistas, prácticos y serios. Realistas, porque vamos a nombrar autoridades, al mismo tiempo que vamos a mandar ternas a la Asamblea Legislativa. Las autoridades que vamos a nombrar tienen que empezar a trabajar desde el día 8 de noviembre. Pero el 9 de noviembre a nuestro pueblo le digo, de frente, vamos a mandar ternas para todas las autoridades que necesitan ser nombradas y elegidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya no será nuestra responsabilidad como gobierno manejar los interinatos. Será decisión de la Asamblea designarlos. Bien, cerramos entonces el bloque Medio Ambiente y Asuntos Indígenas y pasamos al bloque Política Institucional, que vamos a comenzar contigo, Jenny. Adelante, por favor, con la pregunta al candidato Pavel Antonio Aracena Vargas de la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista. Una pregunta bastante corta, a ver cómo nos va con la respuesta. ¿Por qué proponen suprimir el referéndum revocatorio? ¿No les parece que es justo que un pueblo que ha elegido ciertos mandatarios por voto directo y se dan cuenta que son un fraude tenga el derecho de revocarlos? El referéndum revocatorio se ha utilizado como arma de extorsión a las malas autoridades, que evidente hay malas autoridades. Pero esa es una propuesta, ¿no? Será decisión de la Asamblea Legislativa adoptarla, cambiarla, pero nosotros sentimos que se ha utilizado. Además, hasta ahora creo que no ha habido ningún referéndum revocatorio efectivo. Bien, esa es toda la respuesta. Perfecto. Pasamos a tu pregunta, Germán. Es con relación al programa en donde han planteado un triángulo de políticas liberales. La primera dice libertad, segunda propiedad privada, la tercera seguridad. Dentro de una sociedad donde se tiene un sistema económico de mercado mixto, lo fundamental para que esto funcione es la justicia y no se colocó como pilar, sino como idea fuerza. ¿Cuál es la razón? Y además, ¿cómo piensa encarar la modernización de la justicia si en los distintos gobiernos, incluidos los gobiernos no democráticos y democráticos, han hecho varios intentos y han gastado millones de dólares en tratar de reformar la justicia y los resultados los tenemos hasta la fecha en lo que todos conocemos? Gracias. Nosotros hablamos sobre los tres pilares, ¿qué significa darles libertad? Es esto, libertad económica. Nosotros atrás, como gobierno articulador de los diferentes modelos económicos. Propiedad privada. 72% de los bolivianos no tienen sus papeles en orden, en sus derechos propietarios. Tenemos y vamos a hacer que ese porcentaje tan alto se reduzca al 15%. Cuando nos referimos a seguridad, estamos hablando
la seguridad que van a tener todos para realizar su trabajo, su negocio, su inversión. Me pregunto, y me encanta esa pregunta del tema de la justicia, porque he visto a muchos candidatos muy sueltos de cuerpos decir yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que voy a cambiar, cuando el cambio de la justicia pasa por lo que quiera hacer y se le proponga a la Asamblea Legislativa, y bendito Dios si la Asamblea Legislativa quiera cambiar, acepte y no nos haga esperar más años. Somos prácticos, realistas, serios y transparentes. Somos eso. Y somos serios. ¿Y qué significa ser serio? Es decir, no venir a mentirles y de proponer cosas que no se van a poder realizar ni el próximo ni el siguiente año. Porque vuelvo a decirles, no vamos a controlar la Asamblea Legislativa, no va a ser posible. Pero eso no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestra propuesta es sencillita. Vamos a duplicar el presupuesto del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General. Les daremos las herramientas que toda la vida se han estado quejando que no tenían. Les daremos el presupuesto. Que sea el pueblo y la Asamblea Legislativa que se encargue de castigarlos o de premiarlos. Pero no hay otra forma. Como gobierno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que darle solución en la medida de lo que podemos. Y esa medida es darle las herramientas para que trabajen y dejen de quejarse. Los fiscales, que tenemos 800 casos, que los jueces no tienen los medios para decidir. Bien, pregunta adelante. muy concreta. El tema de la elección de los personas de justicia, ¿va a continuar de que lo elija la Asamblea o va a ser por meritocracia como fue en el pasado? Y que tuvo sus frutos. Hemos tenido destacados notables en el área de justicia y considero que antes todavía los resultados eran favorables respecto a lo que ha ido sucediendo como ahora. Es bien complejo, por eso decíamos, somos una sociedad abigarrada, ¿no? Supuestamente la solución, la medicina ha sido peor que la enfermedad. Hemos destrozado la justicia. Entonces, la tercera parte de nuestro plan como gobierno es la transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia será transparente de verdad. Cualquier ciudadano va a poder entrar a ver lo que está pasando en cualquier sistema, en el sistema de justicia, en el tema de la fiscalía, en el sistema de contratos de carreteras, en los contratos de salud, con transparencia de verdad. No podemos hacer más. Lo demás es especular y proponer cosas que no se van a poder lograr. Bien, pasamos a la pregunta tuya, Jenny. Gracias. A ver, dos cosas me han llamado la atención de lo que usted ha dicho y una tercera más ligada a la institucionalidad también. Bueno, la primera ha sido que usted mencione a Zabaleta y lo abigarrado de la realidad boliviana, sabiendo, me imagino, que es un teórico de ideología marxista y además que seguramente todos los largos años que ha pasado en México como exilado ha sido a causa del gobierno del ADN, entonces me llama terriblemente ¿no? la atención que usted lo mencione. La segunda cosa es que usted ha dicho que no es político, entonces no entiendo muy bien qué hace en una carrera política, pero la tercera cosa ya en términos institucionales es que ustedes señalan que las directrices para el tratamiento público administrativo estarán basadas en los principios de racionalidad, ciencia y biología. Por favor, ¿me puede explicar por qué saca la biología de la ciencia y cuáles serán los principios biológicos a los que se refiere? Gracias. A ver, nosotros hemos encontrado en las encuestas, el pueblo está cansado del odio y está cansado de los radicalismos. Caminar en la vida, porque René Zabaleta Mercado ha sido marxista y yo, 50 años después, vivir caminando con el resentimiento de lo que a mí me parece que ha sido el mejor boliviano. Me parece que es el hombre más inteligente que ha dado esta nación. Sí, era marxista y lo voy a denigrar y de entrada voy a decir, es marxista, no sirve. Si se ha dado cuenta a nosotros, lo que nos importa es que el gato case ratones. No nos importa el color del gato, porque si me voy a poner a fijar el color del gato, hay millones, miles de familias que no van a tener nada que comer el próximo año.
necesitamos instrumentos que nos den certeza para analizar, necesitábamos instrumentos para saber cómo somos en realidad. Que lo haya diagnosticado un marxista está bien, está genial. Él no nos dijo vayan por la izquierda ni por la derecha, él diagnosticó, nos dijo, oigan, somos esto, y estamos seguros que somos así, de complejos, de muy complejos. Entonces, no vamos a mirar ni a la derecha ni a la izquierda para tratar de definir si somos un pueblo bueno, malo o regular o lo que sea. No estamos siendo serios, vuelvo a repetir, serios, realistas, ¿no? Y sobre todo honestos con nosotros mismos, ¿no? En los conceptos que usted me acaba de decir, ¿por qué conceptos biológicos? Porque también cuando se tiene que presentar un plan de programa, se presenta lo que vuelva el objetivo final. Entonces, de ahí hay un camino largo, que hay muchas cosas, y le voy a ser muy sincero en eso, que podrán realizarse o no. Pero nosotros lo que queremos hacer es intentar llegar ahí. Podremos no llegar. Bien, Germán, tu pregunta. Sobre esta área, o vamos a pasar a la siguiente. No, adelante con tu pregunta, la segunda pregunta de este bloque. Ya. Está referido al tema de funcionamiento de la interrelación de las diferentes reparticiones del Estado. Sabemos muy bien que no va a resultar, por todo lo que estamos percibiendo los electores, que no habría en la primera vuelta un candidato que tenga amplia mayoría, sino está disperso. Va en sentido político-económico. Entonces, la mayoría de las disposiciones legales se tiene que tratar en la Asamblea Legislativa. Entonces, para que salgan por meritocracia elegidos las personas en los diversos cargos públicos que señala la Constitución, ¿cómo van a ustedes trabajar en sentido si es que son elegidos dentro de los primeros para poder llevar adelante la gobernanza y la gobernabilidad que debería existir para que todo lo que se está planteando en el programa sea un resultado favorable, positivo para la sociedad boliviana? Básicamente, el problema en este momento es la crisis y no hay el dinero. Esa es la clave. Conseguir el dinero para salir de la crisis. Sobre la meritocracia, estamos seguros de que lo vamos a hacer. No tenemos dudas de que todas las decisiones en el movimiento de autoridades va a ser en base a meritocracia. Yo le agradezco a Dios tener y pertenecer a una alianza como Libertad y Progreso ADN de gente nueva, gente que no ha participado en trabajos con el gobierno, gente que no ha estado inmersa en problemas de corrupción y demás temas. Me robaré 10 segunditos. Yo cuando digo no soy político, soy ingeniero, pero ahora estoy de candidato. Y no sé si ser candidato es ser político. Hasta ahora no sé, pero bueno, realmente no lo sé. Pero cuando decimos de la meritocracia, sí va a tener que ser, no hay más caminos. No hay caminos. Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas. Las empresas están mal porque se han nombrado a su primo, a su hermano, a su compañero de partido. Hay un candidato que ha sido 6 años miembro de un partido y dice yo no sabía nada. Cuando todos sabíamos en este país que para que te den un contrato a este gobierno tenías que mostrar tu carnecito azul. Entonces las cosas no funcionaban así. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Somos prácticos. Vuelvo a repetirle, licenciado. Vamos a hacer la solución a la crisis. Creemos que cuando consigamos el dinero, mientras estamos consiguiendo el dinero, vamos a evitar muchos de los problemas que estamos teniendo. No vamos a poder controlar la Asamblea Legislativa. No se va a poder. El que diga que va a ser incontrolable. Peor que ahora. Gracias. Bien. Adelante con tu... Muchas gracias. Sí, ingeniero, usted es político y además en este momento está desarrollando un rol de político partidista, de líder de un partido. Así que no suena bien que diga que no es político, le voy a comentar. Bueno, me voy a mi pregunta. Yo saqué un primer video el 13 de diciembre en redes. Ese es mi debut en
en redes sociales todavía y no me había presentado como candidato. Y digo porque la gente, el 64% de los encuestados por nosotros, encuestas de profundidad, no quieren saber de políticos, no quieren saber. Entonces yo saco un video diciendo no soy político. A la semana viene un candidato, saca su video diciendo no soy político. O como otro candidato en Santa Cruz, se presenta increíblemente después de 25 años, descaradamente se presenta en un acto masivo y dice no soy político, soy ingeniero. O sea, estamos en la misma bolsa en eso, creo. Ahora sí, la pregunta en 1 minuto y la respuesta en 3 minutos. Muchas gracias. Entonces, en términos institucionales, ustedes se imaginarán, nosotros los ambientalistas tenemos gran preocupación por todo lo que es conservación, ¿no? Y quisiera saber en términos institucionales si tiene usted alguna propuesta, porque dentro del programa no dice absolutamente nada del tema ambiental, menos de la conservación. ¿Habrá alguna manera o alguna propuesta que ustedes tengan para acercarse por lo menos al cumplimiento de la meta de la Convención de Biodiversidad que plantea que para el 2030 por lo menos el 30% del territorio tiene que estar conservado? Bien conservado, no en papel. Gracias. Usted había dicho que va a cumplir con... 3 minutos. Es que está firmado. ¿Qué podemos decir? Estamos diciendo que vamos a ser serios en el gobierno y la primera cosa que no nos parezca darle una patada, no lo vamos a hacer, vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. Pero ¿cómo? Pues veremos cómo nos está dejando este gobierno las cosas. Estamos presentando propuestas claras, pero también tenemos que saber que cuando entremos a la casa, veamos lo que nos han dejado, lo que sirve y no sirve de la casa. Entonces, las agendas y todas esas cosas vamos a tener que llevarlas en la medida que podamos como gobierno. Mentir, exagerar, decir yo voy a hacer esto, cuando sabemos que adentro de la casa está todo un desorden, no sabemos cuánto. Bien, Germán, te resta una pregunta sobre política institucional. Voy a concentrar lo del Banco Central. Está programado que el Banco Central recupere su autonomía para que no continúe de seguir prestando dinero a las empresas públicas porque está generando una serie de desequilibrios monetarios y se refleja en la tasa de inflación. Y además, en su ley orgánica está que solo se debe prestar en 2 instancias. Frente a calamidades o cuando tenga problemas de liquidez, el TGN en forma transitoria. Eso significa que debería devolverse en el año. ¿Cómo lo están ustedes analizando en su programa y poder ejecutar durante su gestión gubernamental? Ese, licenciado, es uno de los problemas que nos ha dejado el socialismo. Manejar el Banco Central como si fuese una hacienda de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? El 9 de noviembre vamos a nombrar un presidente del Banco Central, interino, porque el 10 vamos a mandar a la Asamblea Legislativa para las ternas. Entonces, desde el 9 de noviembre, el Banco Central va a recuperar su independencia. Si usted recuerda, en nuestro plan es liberal también, que al final de nuestro objetivo, la incidencia del Banco Central se anula. Pero ahorita no. Nos hemos acostumbrado todos a ver que si yo propongo que esta agua no va a existir, entonces de plano ahorita voy a llegar y la voy a votar. No, va a ser un proceso. Pero el Banco Central ha sido mal manejado, nos han engañado nos han mentido. Tampoco sabemos, creo que usted como el economista sabe que nadie sabe lo que hay adentro. No sabe el muerto que nos van a entregar, no sabemos. Bien, yo quiero hacerle una pregunta, ingeniero. Se habla de una burocracia de 500,000 personas, 600,000 personas, no hay una cifra exacta, que está en los ministerios. 200,000 de estos burócratas son maestros. 40,000 de estos burócratas son policías. ¿Cómo va a reducir la burocracia si la va a reducir? Gracias, buena pregunta también. Lo primero que queremos decirle y que tenga certeza todos los trabajadores del país,
el 9 de noviembre no van a empezar despidos. Vamos a trabajar para garantizar el trabajo de todos y cada uno de los bolivianos, con nuevas ideas, con nuevos planes y nuevos proyectos. Sabemos que hay cosas que están muy mal y tenemos soluciones. Por ejemplo, le estaba hablando el tema de las empresas que han sido creadas por este gobierno que están sangrando al país. Todos dicen, las voy a privatizar, las voy a cortar, las voy a hacer esto, las voy a hacer el otro, sin pensar que hay como 40, 50 mil personas trabajando en esas empresas. Nuestra propuesta es clara. Esas empresas van a ser entregadas en alianza estratégica a nuevos aliados. No se van a privatizar, no vamos a perder el derecho propietario como Estado y les vamos a dar facilidades de no pagar impuestos entre 3 a 5 años. Eso es atractivo. Y en 60 días máximo el TGN se va a liberar de toda esa cantidad de sectores, de ese sector. Los policías, los maestros, sabemos que está muy mal. No tenemos exceso de profesores, más bien tenemos una demanda. Tenemos que trabajar como gobierno en generar riqueza para mantener al sector salud y al sector educación. Y en un plazo que será después de mi gobierno, ver que esos sectores se alineen en la libertad económica. Ahorita no. Bien, ¿tienes alguna pregunta más, Jenny? Sobre institucionalidad, no, pero otras sí. Sobre institucionalidad tendría que ser tú, Entonces, Fernando. Cesaría ahí. No tienes. Bien. Ahora, hay una cuestión. ¿Van a mantener los 18 ministerios que están funcionando ahora? ¿Van a cerrar algunos? ¿Van a fusionar? ¿Cuál va a ser la política si llega a la presidencia en ese sector? Esa es la pregunta del millón para un sector de la población que vive pendiente de X, ¿no? Porque cuando uno dice, voy a aumentar un ministerio, te saltan a decir, no, qué barbaridad, que sigue creciendo. No se dan cuenta que lo que vamos a hacer es disminuir el tamaño del gobierno y ampliar las capacidades y los servicios. Les voy a dar un ejemplo. En nuestro gobierno se va a crear el Ministerio de la Familia y Religión. Somos un Estado laico en la Constitución política. Somos un Estado laico en la Constitución política. Pero la peor crisis que tenemos ahorita no es la económica, es la crisis de valores. Pero eso no vende. Si yo voy diciendo al pueblo, bueno, es la crisis de valores, no, el pueblo quiere dinero ahorita, quiere combustibles ahorita. Pero como gobierno tenemos que ser serios y responsables para transmitir esa crisis de valores. Y como gobierno tenemos que enfocarnos en facilitar a los sectores que trabajan en el área de la familia, en el área de la religión, darles las herramientas para que sigan ejerciendo su labor. En el tema de la religión, por ejemplo, 20 años de masismo o socialismo les ha cortado el ingreso de ayuda internacional a todas las iglesias. ¿Para qué? Para someterlos, para extorsionarlos. El 9 de noviembre va a salir un decreto liberando el ingreso de fondos a todas las iglesias. No nos interesa. Católicas, cristianas, evangélicas, no nos interesa. Le vamos a liberar absolutamente los fondos a todas las iglesias. Así como también vamos a crear, creo que es la primicia, vamos a crear el Ministerio del Folclore, porque somos un gobierno que va a generar riqueza. Y el folclore en este país tiene que generar riqueza. Es muy poco el tiempo para explicarle los alcances, pero ese ministerio va a generar riqueza. Vamos a crear el Ministerio de la Libertad Económica, el ministerio que le va a dar libertad a todos los productores, desde los micro hasta los grandes productores. Tiene que acabarse la corrupción. No sé si ustedes saben, para exportar, un empresario chiquito, pequeño, artesano, necesita 16 a 19 pasos para lograr la exportación de cualquier cosa. Y ese es un sistema de corrupción terrible, porque hay ventanillas. Ese ministerio va a tener una sola ventanilla. El que quiere exportar va a ir a esa ventanilla, estos mis papeles, y se le va a simplificar la vida.
No lo vamos a someter a otros procesos de corrupción, de extorsión. Candidato, una repregunta. ¿Usted entonces va a aumentar dos ministerios, este de Libertad Económica y el otro del Folclore? ¿O va a hacer desaparecer el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Culturas? Vamos a achicar los otros ministerios para sacar personal. Les doy un ejemplo. El Ministerio de Gobierno tiene 2.400 empleados civiles. 2.400 empleados civiles. ¿Qué hacen 2.400 empleados en el Ministerio de Gobierno? Vamos a sacar de ahí para reponer, para constituir estos otros ministerios. No necesitamos mucho. Por ejemplo, para el Ministerio de la Familia y la Religión son 200 personas. Para el Ministerio de Folclore son 140 personas. Para el Ministerio de la Libertad Económica son 230 personas. O sea, no vamos a aumentar de ninguna manera el tamaño. Vamos a reducir, pero inteligentemente. Jenny, tenías Sí, una pregunta. Me animé con una pregunta en este rubro. Bueno, ustedes proponen la creación de unas fuerzas de defensa de la sociedad. Yo me pregunto, ¿son unos grupos paramilitares, parapoliciales? ¿Qué rol van a tener en la protección de la gente? Porque estos están creados frente a amenazas de grupos, dice, o de la naturaleza. Por favor, ¿nos puede explicar un poquito de qué se trata? Gracias. Las fuerzas de protección de la sociedad están inscritas en el Ministerio de la Familia, en el Ministerio de la Familia y la Religión, ¿no? De ninguna manera son fuerzas fascistas, no, de nada que ver, ni fuerzas de violencia, ¿no? Pero necesitamos constituir grupos de personas que vayamos caminando por la vida dando valores, ayudando a dar el valor a las personas. No quiero tocar un tema que ha sido sensible para la paz estos días por un tema de la salud mental, de alguien que necesitaba ayuda y el gobierno no encontró ayuda porque las políticas del gobierno son nulas o no existen. El Ministerio de la Familia va a cumplir uno de los papeles más importantes, no porque va a promover ningún tipo de educación, va a colaborar a un grupo que quiere hacer algo por los jóvenes, le va a dar el apoyo de la infraestructura del gobierno para que ese grupo pueda colaborar a ese grupo de jóvenes. El Ministerio de la Familia va a ayudar a muchos grupos que usted conoce, doctora, muchos grupos necesitan una colaboración. Por ejemplo, uno llega a Villamontes y conozco un pastor excelente. Puedo no coincidir con lo que él dice, pero cuando ve la necesidad del pueblo yo me acerco y le digo, pastor, perdón, le digo, él ni sabe que soy candidato ni nada. Y le digo, si estaría hablando con el presidente, ¿qué le pediría? Y él me dice que me presten el Coliseo de los Militares. ¿Cómo no darle el apoyo a ese pastor para que pueda generar gente buena? Nosotros no queremos calificar si son buenos o malos. Queremos darles las herramientas a todos los pastores, a la Iglesia Católica, a que puedan hacer un mejor trabajo. Tenemos que de verdad luchar contra la crisis de valores. Bien. Sí, sobre esa línea, tenemos que considerar que las necesidades son infinitas. Los recursos públicos son escasos. Entonces, esa es una buena intención, pero sabes que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y me llama la atención, teniendo crisis de déficit fiscal, expansión monetaria, régimen cambiario tipo cambio fijo, que ya no aparece solamente en el pizarrón y el mercado paralelo está, y por sus palabras puedo deducir que estaría expandiendo el tema del gasto en vez de entrar en un esquema de austeridad que necesariamente tenemos que hacerlo. Porque si no ponemos en orden la casa en las cuentas económicas, no va a venir inversionistas externos y los nacionales se van a ir a países como Paraguay. Entonces, lo que sí debemos trabajar es ordenar la casa. Así como en un hogar, uno tiene un sueldo y no puede gastar más de eso. Si gasta más de eso, se va a endeudar.
pero luego tiene que cobrar esta deuda, no tiene que pagar la deuda. Gracias. Licenciado, en ningún momento he dicho que vamos a aumentar el gasto. Estoy diciendo, dale facilidades para que puedan utilizar la infraestructura del gobierno. No, eso no significa. El mal papá es el que llega a la casa, ese es el mal papá, que llega a la casa y dice, no tengo plata, entonces vos no vas a estudiar, tú tampoco, y todo el mundo a trabajar en la tierra. Ese es el mal padre. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a llegar a la casa, vamos a agarrar, vender un poquito las joyas de la abuela y todo el mundo a estudiar y a darle las... Eso no... Usted me dice, sí, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Estas no son buenas intenciones. Estoy diciendo, el ejemplo del pastor, que necesitaba que los militares le presten un coliseo para dar su sermón, que a las 9 de él, a las 11 de otro, que los medios de comunicación del Estado estén a disposición. Eso no es malo, eso no es gastar, no es generar más gasto. Estoy diciendo que el Ministerio de la Religión y la Familia va a tener 200 personas y le voy a mandar mi promesa el 9 de diciembre, los 200 que hemos sacado del Ministerio de Gobierno, que se ha utilizado para la violencia contra el pueblo. Entonces, de ninguna manera vamos a generar ningún gasto. Hay una parte de los profesionales que dicen que solo hay que dedicarse al dinero ahorita. Eso es lo fregado. Contra eso tenemos que luchar. Que no solo la economía va a ser importante. Si nosotros nos dedicamos solo a la economía, tenemos el dinero y seguimos en la crisis de valores, va a volver a lo que ha pasado ahora. ¿No? Bien, estamos aquí en el Ánfora, en la entrevista al candidato a la presidencia, Pavel Antonio Aracena Vargas, candidato por la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista. Vamos a cerrar este bloque para retornar con el último bloque de nuestro programa El Ánfora, que habla sobre la coyuntura, haciendo énfasis en educación y salud. Enseguida volvemos. Bien, retomamos nuestro programa El Ánfora. Estamos con el candidato a la presidencia, Pavel Antonio Aracena Vargas, candidato por la Alianza Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista. Vamos a entrar al bloque coyuntura y vamos a hacer énfasis en educación y salud. Y vamos a comenzar contigo, Jenny, para plantear la primera pregunta sobre el tema educación. Muchas gracias. Van a disculpar si les desordeno un poco el tema, pero yo voy a hacer una pregunta más general. A mí me gustaría mucho que usted pueda explicarnos, ingeniero, en qué consisten las reformas centrales de los sistemas, porque está esto definido en su programa. Dicen que harán reformas centrales de los sistemas de educación, salud y pensiones. Quisiera saber si se trata de privatización o qué procesos van a utilizar para estas reformas. A ver, esas medidas, eso, vuelvo a repetir, es nuestro objetivo general de un plan de gobierno que va más allá de estos 5 años. Entonces, no se va a privatizar ni la educación ni la salud. Eso va a ser parte de un proceso que terminará en eso, pero ahora no. Tenemos que preparar al país. Vuelvo a decirles, somos una sociedad compleja, abigarrada, chipada, como dicen mis hermanos en el Oriente, que no soportaría. Entonces tenemos que prepararnos. Entonces hay que revisar, no hay que revisar, hay que determinar los momentos para proceder con esos pasos, ¿no? El sistema no va a aguantar, o sea, está mal desde su génesis. Entonces, ¿qué nos compete? Ahorita agarrar a la pelota así tan fea como está, limpiarla y seguir jugando. ¿Puedo seguir con la educación? Ah, no. Es educación, salud y pensiones han planteado. Es que no estamos trabajando por ningún radicalismo. No lo vamos a hacer. Definitivamente vamos a trabajar con decisiones estrictamente favorables a la gran mayoría de los bolivianos. Las pensiones. Sí, me va a faltar el tiempo porque eso sí es largo. Pero
Bueno, pero Así- puede tomar ese minuto Ah. 32, ¿no? El tema de las pensiones es el más complicado de todos, pensamos nosotros. No sabemos, hasta ahora nadie puede determinar exactamente la cantidad de personas que están en las pensiones. Es increíble, es increíble. Estábamos buscando nosotros, por un lado hay una parte, los de las gestoras 200 algo, y el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo descomunal para recuperar los créditos que han pasado de las gestoras a las empresas que no sirven del gobierno. Estamos hablando de que se ha puesto en riesgo irresponsablemente el dinero de las pensiones. Entonces, no hay otra opción, no hay otra opción de que el gobierno va a tener que seguir vendiendo las joyitas de la abuela para estabilizar el sistema y lograr lo que los mismos pensionados nos piden, ¿no? O sea, llegar a que ellos puedan tener en algún momento la decisión sobre las inversiones a realizar sobre sus aportes. Bien, ahora vamos con la pregunta de Germán sobre el tema educación para retomar y no desordenarnos de aquí para adelante. Adelante con tu pregunta. El tema de educación es algo que atinge principalmente a los recursos públicos. Y se ha dado la ley de autonomías, marco de descentralización de autonomías. Sin embargo, al interior continúa habiendo una dependencia de la administración central. Voy a poner ejemplo, salud y educación. Lo inscriben directamente en las gobernaciones, la planilla de sueldos, les transfiere por el TGN. Y a veces esto ocasiona demora en los pagos de los beneficiarios. ¿Ustedes plantean que eso se va a mantener o van a hacer que directamente ya se asigne el presupuesto de las gobernaciones lo que representa los ítems para salud y educación? Otro tema que está reventado de podrido por el mal manejo, que vayan a las gobernaciones, y no es algunas veces, en todos los casos hay retrasos en los pagos, en todos los casos. Tenemos que hacer una reingeniería para facilitar y hacer los procesos de transferencia más fáciles. No hay cómo cambiar ahorita el proceso. Tenemos que mejorarlo, tenemos que viabilizarlo. No hay cómo, no hay una manera de cambiar. Es que, vuelvo a repetirles, o sea, los procesos tendrían que ser mejorados a través de la Asamblea Legislativa y no vamos a poder. Nos queda seguir agarrando la pelota vieja y fea, limpiarla y seguir jugando. Bien, a ver, Pavel, el tema de educación se maneja después de la Revolución del 52 con los planes del libro blanco, el libro rosado, la reforma de los años 90, la ley 070. ¿Qué plantea usted para que la educación sea lo que merecen los niños bolivianos, los jóvenes, los universitarios? ¿Qué plan tiene en educación? He estado dando este ejemplo en el tema de educación, el cual me duele decirlo, tener que utilizar este ejemplo. Este año un sobrino mío vuelve después de su primera semana de clases de primero básico y le dice a su hermano que está en tercero básico: hermano, te cuento que no hay que estudiar, igual vamos a aprobar. Y ese es el peor daño que le ha hecho el socialismo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque evidentemente el socialismo no quiere gente pensante, quiere ovejas, como se puede ver en las marchas y en los bloqueos, ovejas que no pueden pensar, que siguen los lemas de sus jefes. Entonces, también vuelvo a repetirles, somos serios, realistas y factibles. Pensar cambiar la ley Avelino Cignani no se va a lograr porque este gobierno, estos gobiernos, la han dejado muy amarrada. Sabemos que es un plazo de 3 a 4 años intentar cambiar la ley. Es una ley maldita porque quiere a nuestros jóvenes tontos. ¿Qué podemos hacer como gobierno? Mejorar, buscar dinerito para mejorar la infraestructura educativa y incluir 2 materias en el pensum educativo, desde primero básico hasta bachilleres, 2 materias. Eso podemos hacer y darles. La primera materia, inteligencia artificial, que desde primero básico aprendan a manejar la inteligencia artificial. Eso le va a abrir muchas puertas a todos.
pensamos y estamos seguros con las pruebas que hemos visto en otros países que sí podemos mejorar en algo la capacitación de nuestros niños. Y la segunda materia, investigación. Tenemos que enseñarle a nuestros niños desde primero básico a dudar. Que duden lo que digo yo, lo que dude el licenciado, lo que diga el licenciado, lo que diga la doctora, que duden. Les ayudemos a dudar, ¿no? Entonces, y evidentemente un tercer tema, tenemos que volver a los sistemas de control, ¿cómo se llamaba? Los sistemas el sistema PISA y a todos los que quieran venir a auditarnos. No vamos a mejorar si no logramos esforzarnos en que nuestros alumnos busquen su calidad ahorita por su propia cuenta. Pero para eso, y esto es como una pregunta complementaria, necesita reformar la ley Avelino Oxiñane, que no tiene en cuenta esto que nos ha dicho de la inteligencia artificial Pero, y todo eso. no, seguro. Igual, el 9 de noviembre vamos a estar presentando las reformas a la ley Avelino Oxiñane, que no sé si se llamará Avelino Oxiñane, pero las reformas que me gustaría después compartirlas con usted, pero es un tema que sí lo vamos a hacer. Nuestro gobierno es práctico, pragmático, real y factible. Así como vamos a poner esas dos materias, va a estar nuestra propuesta presentada a la Asamblea Legislativa. Bendito Dios si la aprueban en 2 meses y la discutimos y lo hacemos para empezar el próximo año. Pero si no lo hacen, nos toca mejorar con las herramientas que tenemos. Muy bien. Jenny, ¿tienes una pregunta? Sobre educación. Sí. No tenía una pregunta escrita, pero sí me gustaría saber, me parece que los cambios que propone la educación son muy puntuales y no son integrales. ¿No creen ustedes que sería importante una educación que ponga al individuo en su lugar con relación a la naturaleza, no como algo que hay externo que hay que dominar, sino algo con el que hay que convivir y le enseñe a ser productivo desde sus primeros pasos? Eso sería lo ideal, doctora, sería lo genial, pero como gobierno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Cambios puntuales. Lo demás, lo que usted me está diciendo, y lo va a ver usted en nuestra propuesta de ley. Va a estar eso, lo que usted está diciendo, porque no lo hemos puesto al individuo, al cuidado del medio ambiente. Por eso le he dicho, no importa que nosotros no tengamos la seguridad de que la Asamblea pueda hacer los cambios. Eso no depende del próximo gobierno, depende de la Asamblea Legislativa. No importa que no pueda o no quiera, va a estar nuestra propuesta de ley. Si algo no nos van a poder reclamar es de no haber presentado los cambios propuestos. Bien, Germán, podemos pasar, si aquí hemos terminado educación, al tema salud. No Sí. sé si tienes tu pregunta en el tema salud. Desde el año 96, siglo XX, se aprobaron los sistemas de administración control gubernamentales, que, para resumir, determina una cuenta única del Tesoro donde todas las instituciones públicas depositan sus recursos y tienen que solicitar cuotas de compromiso para que les desembolse. A través de eso se permite evitar la discrecionalidad. Esto está vigente, pero no está funcionando de la manera como se ha diseñado. Y en el pilar, en el programa de Idea Fuerza, señalan que buscan ustedes reducir los fondos que administra el sector salud y disponen que van a hacer que esto llegue más a la gente. Y veamos lo que está sucediendo en el sector salud. Los que somos asegurados vamos y lo único que nos recetan es medicamentos dexametasona o paracetamol o los dos, porque nos dicen no hay medicamentos, no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo quieren reducir algo que no hay recursos? ¿De dónde cómo piensan hacer esta labor? Es que, a ver, el objetivo final es que la carga de costos de salud en medicamentos, en atenciones, rebaje drásticamente para el usuario final. Es el objetivo final. Entonces, usted dice bien que los recursos son enviados a una cuenta única, se ha hecho un proceso burocrático. Vuelvo a decirles, el tema de la reelección tiene que ver hasta con estos procesos, que la reelección buscaba controlar a todos. Nosotros, y les voy a decir una cosa muy clarita,
en menos de 6 meses vamos a anular los impuestos para la importación de medicamentos. Puede ser una cosa que me digan loco, lo que sea. No podemos seguir haciéndoles cargar esos impuestos a la gente más necesitada, algo que necesitamos, algo más necesario que la salud no hay. Entonces, ese es nuestro compromiso. El sistema hay que mejorarlo. Vamos a tener que mejorarlo para darle más libertad. Que se lo armó para evitar discrecionalidad, era porque eran sistemas corruptos. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, que cada ciudadano va a poder ver a cuánto se ha comprado cada medicamento, en qué momento, en qué plazo y con qué contrato. Bien, Jenny, tu pregunta, el tema de salud. No es directamente salud, pero creo que sí tiene que ver con educación, con salud mental sobre todo. Y bueno, va mi pregunta. En el programa vuestro afirman que eliminarán todas las normas que han establecido criterios de género. Y para mí la lectura es que en el caso de los roles de género ustedes pretenden mantener desigualdades y abusos del patriarcado existente. Exacto. Gracias por la pregunta. Desde el momento en que queremos utilizar el tema de géneros, empezamos a discriminar. Todos somos iguales ante la ley, ante el gobierno. Nosotros vamos a defender a rajatabla, dura y radicalmente, el respeto a cada persona, a cada ciudadano, sin importarnos si es rojo, verde, amarillo, si practica tal cosa, que respetemos sus condiciones y sus creencias, también va a ser prioritario para nosotros. Pero empezar a manejar referencias de género solo porque alguien tiene condiciones diferentes, que nosotros no nos toca juzgar como gobierno. Como gobierno no vamos a juzgar porque sean buenos, sean malos, porque son de izquierda, porque son de derecha, porque le gusta una cosa, le gusta otra cosa, no. Nuestra prioridad como gobiernos es entregar las herramientas. Que el tema de patriarcado, que el tema de eso, se ha creado un ministerio de descolonización, que lo único que ha servido es para atacar y aprovecharse de alguna gente que ha dicho alguna cosa supuestamente fuera de lugar para hacer daño. No es nuestro interés, doctora, no es nuestro interés juzgar a las personas. Nuestro interés es buscarle educación, buscarle salud y que decida llevar su vida como mejor le parezca, con condiciones económicas y sociales buenas, que decida seguir los caminos que prefiera. No es competencia del Estado, del gobierno, dictar normas sociales. Bien. No sé si tienes alguna pregunta sobre salud o pasamos ya a otros temas de coyuntura. Un tema sobre salud en este pilar 6, idea fuerza, dice incentivar la demanda privada por salud. Esto significa que vamos a incentivar a que los ciudadanos optemos por seguro privado, que va a significar usar de nuestros ingresos propios. Hay una cosa bien bonita, licenciado, usted se ha sabido dar cuenta, durante 40 años nuestros hermanos gremialistas no se han podido poner de acuerdo con un seguro de salud, no lo tienen. Ha habido ofertas de financiamiento para la instalación de hospitales de segundo y tercer nivel, que este gobierno no los ha tomado por razones X que no vienen al caso. Nosotros vamos a tomar esas ofertas de financiamiento y en coordinación con los sectores gremiales, le pongo este ejemplo que nos gusta a los hermanos gremiales, decirles, vamos a construir el hospital del gremialista y le vamos a entregar la llave del hospital funcionando, operando todos los equipos, y le vamos a decir, señor, atiendan a los hermanos gremiales del Alto en este hospital y cóbrense lo que tengan que cobrarse para mantener el servicio. Que lo arruinen, que no lo hagan bien, va a ser culpa de ellos. A eso se refiere. Y vamos a trabajar así. Estoy poniéndoles un ejemplo de este sector social.
Y lo mismo vamos a hacer con el sector de transporte y con todos los sectores. Darles la herramienta, porque nunca han podido ponerse de acuerdo. ¿Saben por qué no se pone de acuerdo? Porque el boliviano tiene miedo a entregar dinero al gobierno, porque dice, si le doy 5 pesos diarios para mi seguro de salud, se lo van a tirar 4 y 1 peso va a estar en... Entonces, no, que se liberen de eso y que ellos se formalicen en el sector salud, tengan su hospital, se cobren lo que ellos vean por conveniente. Obviamente les vamos a decir, estos son los parámetros para que tengan un buen... Y ya, de ahí que caminen solos. A eso se refiere nuestra propuesta. Y en todos los sectores que podamos abarcar. Bien, pasamos a otro tema que es de coyuntura, el tema del narcotráfico. ¿Qué plan tiene la alianza de la que usted es candidato para combatir el narcotráfico en nuestro país? Ese es uno de los temas más complejos de los que vamos a tener que lidiar y solucionar. Una de las más importantes cosas que vamos a hacer durante el mes de noviembre es preparar el referendo nacional vinculante que nos permite la ley de régimen electoral para decidir qué vamos a hacer con la cuestión Chapare. Todo el país sabe al 100% de dónde sale el narcotráfico, es del Chapare. Y se ha vuelto una cuestión que ha arriesgado nuestra seguridad nacional. Un gobierno no puede tomar decisiones puntuales. El gobierno, nosotros como gobierno, le vamos a decir al país, aquí, en este referéndum, hay estas opciones, A, B o C. Decidamos todos los bolivianos qué vamos a hacer con el Chapare. Primera cosa. Segunda cosa, imagínense a lo que hemos llegado. Bolivia tiene un sistema de radares de primer nivel, instalado un sistema además francés de la mejor calidad. Nunca ha funcionado. Se imaginarán por qué nunca ha funcionado. Son cosas graves y además peligrosas. Entonces, ahí viene otra cosa, vuelvo a decirles, una medida seria, responsable y pragmática. Vamos a triplicar el presupuesto de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y vamos a triplicar el presupuesto de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico. Me decían, ¿y qué hay con el tema del lavado de dinero? Sí, es terrible, pero eso utilizado para extorsionar a todos nuestros hermanos gremialistas, a la gente que vive y que no puede, por culpa de las normas antilavado de dinero, no pueden mover su dinerito en el banco. Después de $10,000, 10,000 bolivianos, hay sistemas extorsivos que los extorsionan porque han depositado más dinero y los llaman y le dicen, yo te lo puedo arreglar. Hemos vivido ese dolor de muchos gremialistas de todo el país que ha encarecido. Imagínense, los importadores de Arica te cobran una tasa por aceptarte en efectivo. ¿Por qué? Porque el que compra aquí no puede depositar el dinero y ese dinero no es ilícito. Aprovechar esto como novedad. Sí. Vamos a sacar en nuestro primer día de gobierno el decreto para la formalización del ahorro del pueblo. Sabemos que hay 13,000 millones de dólares en los colchones de los bolivianos. Y ese decreto va a permitir por única vez depositar un monto X de dinero sin que puedan decir el origen. Bien, ¿en esto tienen alguna pregunta los panelistas? En el narcotráfico no. No, sobre otro tema, si quieren. Sí, yo tengo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo he escuchado hablar muchas veces de las joyas de la abuela a las que vamos a echar mano cada rato, ¿no? Y ahora, las joyas de la abuela, y siempre que hablamos de las joyas de la abuela, hablamos de recursos no renovables. Entonces, realmente son las joyas de la abuela que se van y no volverán, ¿no? Además, estas joyas de la abuela me imagino que van a servir también para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Es cierto? Sin embargo, en ningún lado ni en ninguna de las ideas que usted ha planteado dentro o fuera de su plan de gobierno he escuchado hablar ni de biodiversidad, ni de agrobiodiversidad, ni de seguridad alimentaria.
Y me pregunto si usted está informado de que hay alternativas al extractivismo. Esa sería mi pregunta. Seguro, seguro sin ninguna duda hay alternativas, pero esas alternativas no son rápidas. Usted me está hablando de agrodiversidad, de biodiversidad, de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, de los campos que tienen las Fuerzas Armadas, y no es militarismo, que están ahí en propiedad de ellos y que no los maneja nadie. El campo 23 de marzo tiene 50,000 hectáreas. Entonces, las medidas de seguridad alimentaria en nuestros cálculos van a empezar a funcionar en 3 a 4 años si los implementamos en enero, si empezamos a implementar. Entonces, esas medidas que con gusto yo le voy a hacer llegar las propuestas esas concretitas, no van a funcionar antes de 4 años, doctora. Entonces, le vuelvo a decir, tenemos que ser realistas, prácticos y factibles. Medidas urgentes. Las joyas de la abuela que me refiero son el 3% de litio. No le va a hacer daño al país. Vamos a poder proyectar todavía más con el litio. El 2% de las tierras raras. Imagínense, tenemos 12,500 hectáreas de tierras raras en Santa Cruz. Entonces, lo que hemos pensado y lo que hemos programado no le va a hacer daño a nadie. Seguro que vamos a hacer las medidas esas, pero en 3 años, si no conseguimos dinero, no va a haber para aguinaldos, no va a haber para empezar clases, no va a haber para comprar combustibles ahora. Sí, adelante. Después de transcurrido este tiempo, se asumiría lo siguiente. ¿Cuál sería el régimen cambiario que asumiría en forma práctica el 8 de noviembre? Porque si bien ya no va a ser tipo cambio fijo, tiene que empezar a tener un diseño de un nuevo régimen cambiario. Y si fuera uno de ellos, ¿con cuánto empezaría bolivianos por dólar? Esa pregunta es también muy complicada, pero a ver, vamos a tener que volver al bolsín y vamos a tener que esperar, porque arriesgarse a decir un número con qué vamos a empezar, pienso, licenciado, que es ser muy irresponsable, porque cuando los candidatos van diciendo, no sé si voy a mantener en 5 o 7, eso es irresponsable. Estamos y tenemos que ver cómo va a pasar hasta el día de la elección. ¿Qué va a pasar el 18 de agosto, el 19 de agosto? Ahí vamos a saber y decir, vamos a empezar con tanto. Pero ahorita no, es irresponsable decirlo. Ay, bien. El bolsín. Ya no tenemos más Gracias. tiempo. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas, Jenny Grunberger Pérez y Germán Molina Díaz, por su participación esta noche, y también a usted, don Pavel Antonio Aracena Vargas, candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Libertad, Progreso y Acción Democrática Nacionalista. Sus palabras para la población finales. Primero, mis palabras para Herbol. Vuelvo a decir, no pensé nunca estar sentado aquí y disfrutar de Herbol y su gente. Gracias. Hemos hecho una propuesta sui generis. La hemos elaborado a pie. La hemos hecho buscando soluciones reales a todos los sectores de la sociedad y a todos los sectores económicos. No podemos, como gobierno, seguir discriminando y calificando a las personas y a los sectores. Para nosotros todos son importantes. Nuestra propuesta, de verdad, ha sido hecha con el corazón y conociendo a los bolivianos. Gracias. Y a ustedes también, amigos, amigas de la Red del Bol, les agradecemos por su atención en esta tercera edición del Ánfora con las entrevistas a los candidatos a la presidencia del país para las próximas elecciones del 17 de agosto de este año 2025. El próximo viernes estaremos con otro candidato a la presidencia aquí en la Red Herbol. Muchas gracias, muy buenas noches.